Ya estudiamos el pasado simple, ahora en la unidad 13 vamos a tratar con el pasado continuo. Vamos a mirar algunas oraciones para poder entender la función o el significado de este tiempo verbal. Tenemos al principio oraciones en presente. Dice, It is 6 o'clock now. Paul is at home. He is watching television. Esto está sucediendo ahora. Ahora, luego dice, At 4 o'clock. He wasn't at home. Esto ya es pasado. He was at the sports club. Estaba en el club. Y luego dice qué estaba haciendo en ese lugar. Dice, he was swimming in the pool. He wasn't watching television. ¿Cuál es la diferencia entre decir esto, was swimming, en pasado continuo y decirlo en pasado simple? Aquí vemos en esta línea de tiempo que se nos presenta esta diferencia. Tenemos el horario, 3:30, y dice he started swimming. Comenzó a nadar en ese momento. A las 4 dice he was swimming. Y a las 4:15 dice he finished swimming. Terminó de nadar. La acción de nadar, que se presenta a las 4, se presenta como una acción en progreso, como una acción incompleta. Por eso se la presenta en el pasado continuo. Para poder entender el uso del pasado continuo en inglés, vale pensarlo en español, porque la estructura y el significado o la función son muy transparentes, son prácticamente iguales. Una cosa es decir, ella nadó y otra cosa es decir, ella estaba nadando. En la segunda oración, que equivale al pasado continuo en inglés, estamos presentando la acción de nadar como algo que se estaba dando, que algo progresivo, algo que no se está viendo como terminado o como una acción completa. Esa es la función o el significado del pasado continuo. Ahora vamos a ver la estructura. Para poder formar la oración necesitamos el verbo be y lo vamos a decir en pasado. Por lo tanto, vamos a conjugarlo was o were según el sujeto de la oración y luego el verbo que sigue en la forma del gerundio con la terminación ing. Nosotros estudiamos cómo formar el gerundio cuando aprendimos el presente continuo. Si hay que hacer una oración negativa, se niega con el verbo be, por lo tanto se dice was not o were not según el sujeto de la oración. Y si hay que hacer una pregunta, se mueve el verbo be a una posición anterior al sujeto. En lugar de decir I was doing, digo was I doing, was he watching, were we swimming, y hacemos la pregunta. Tenemos algunos ejemplos acá que sería interesante que los lean tranquilos para poder entender. Acá vuelve a recordar las reglas de ortografía para formar el gerundio, ¿sí? Si el verbo termina en E, se reemplaza la E por la I y luego se agrega NG. Si termina en consonante, vocal consonante, se hace doble consonante, se agrega ING. Y en el caso de los verbos como lie o die, se cambia la forma con una Y y luego ING. Hace una comparación entre el presente continuo, que es lo que sucede ahora, y el pasado continuo, que es la acción presentada como incompleta, en progreso, en continuidad. Tenemos entonces oraciones en la unidad 13. Mirando las imágenes, tenemos que decir qué estaban haciendo estas personas a las 3 de ayer. Entonces dicen, Rachel was at home, donde estaba, perdón, primero y después qué estaba haciendo. She was watching TV. Jack and Kate were at the cinema, vamos a decir, estaban en el cine. ¿Qué estaban haciendo? They were watching a film. No olvidar entonces el verbo be, was o were y luego el que sigue con la terminación ing. Luego tenemos que decir qué estaba haciendo esta persona en los horarios que se dan acá y ya nosotros pensar los verbos para usar y formar la oración en pasado continuo. En el 13.3 hay que formar preguntas. Si la respuesta es no o yes, bueno, en este caso son no, comenzar la pregunta con el verbo be. Y si no, comenzar con
lo que corresponde según la respuesta. Por ejemplo, where were you living in 1999 in London? Que vamos a decir qué estabas haciendo. What were you doing? Luego, cuando la respuesta es because, la pregunta empieza con why, que significa por qué. Vamos a preguntar por qué ella estaba manejando tan rápido o por qué iba manejando tan rápido. Why was Sue driving so fast? Y luego esta va a empezar con el verbo be porque la respuesta es no. En el 13.4 vamos a describir la imagen. Entonces, él está llevando, decimos en inglés, está llevando una bolsa. Entonces vamos a decir, estaba llevando una bolsa. He was carrying a bag. Estaba yendo al dentista. He was going to the dentist. Todo esto lo vemos en progreso. No es que llegó al dentista, sino que estaba yendo. Por eso lo decimos en pasado continuo y no en pasado simple. La unidad 14 presenta el contraste entre el pasado continuo y el pasado simple. Tenemos que ver qué acciones se presentan como completas y esas entonces van en pasado simple y cuáles acciones se presentan como incompletas o en progreso. Por ejemplo, Jack was reading a book. Él estaba leyendo, es decir, la acción de leer se estaba dando, estaba en progreso. The phone rang, eso es muy puntual, sonó el teléfono. Dejó de leer, he stopped reading, y contestó el teléfono, he answered the phone. What happened? Eso es pasado simple. The phone rang. What was Jack doing when the phone rang? ¿Qué estaba haciendo él? He was reading a book. ¿Qué hizo? What did he do when the phone rang? Cuando sonó el teléfono, he stopped, pasado simple, and answered the phone. Bien, acá hay una explicación para entender esto de las acciones en progreso que van en pasado continuo y las acciones puntuales que van en pasado simple. Puntuales o que se presentan como completas. Acá nuevamente lo explica otra vez como acción completa en pasado simple y acción incompleta o sin terminar en pasado continuo. En los ejercicios tenemos que darnos cuenta si la oración es pasado simple o pasado continuo. Acá se lo puede pensar en español para poder resolver estos ejercicios. Por ejemplo, Lucy broke her arm last week. Se quebró el brazo la semana pasada. Sucedió, it happened, when she, ¿qué estaba haciendo cuando sucedió? Entonces esto va en pasado continuo. Ella estaba pintando. She was painting her room. She se cayó. No decimos estaba cayendo, decimos se cayó, por lo tanto eso es pasado simple. Vamos a tener que usar el pasado del verbo fall. Se cayó de la escalera. Y así vamos a hacer entonces con el resto de las oraciones. Ver qué acción se estaba llevando a cabo o estaba en proceso cuando otra sucedió. Para esto hay que pensar los verbos, hay que recordar la estructura, si sirve quizás anotárselo al costadito, el uso de los verbos en pasado para el pasado simple y el uso del be y el ing para el pasado continuo. En el ejercicio 14.2 tenemos que decidir si el verbo está en pasado continuo o en pasado simple nuevamente y completar estas oraciones con los verbos entre paréntesis. Por ejemplo, what were you doing when the phone rang? ¿Qué estabas haciendo cuando sonó el teléfono? I was watching television. Estaba mirando televisión. Entonces, nuevamente repito esto, piénsenlo en español para poder darse cuenta si los verbos se presentan en continuo o en simple. Was Jane busy when you went to see her? ¿Estaba ocupada cuando fuiste a verla? Yes, she, entonces estudiar. No decimos sí, ella estudió, sino decimos sí, ella estaba estudiando. Por lo tanto, esto es pasado continuo. What time? ¿A qué hora? The post arrived this morning. ¿A qué hora el correo llegar esta mañana? Por lo tanto, decimos a qué hora llegó. Y decimos it come, vamos a decir el pasado de come, que es came, llegó mientras, este vamos a encontrarlo mucho
cuando se trata de pasado continuo. Mientras, while, mientras algo estaba sucediendo. Yo estaba desayunando. I was having breakfast. Bien, luego de hacer estos ejercicios, pueden hacer la corrección que aparece a partir de la página 283, me parece. Buscar la unidad 14 y ver cómo se resuelven estos ejercicios. Hay ejercicios adicionales o extras en las páginas 257 y 258 de este libro. Entonces, por esta semana llegamos hasta la unidad 14 y terminamos de ver el tiempo pasado en los dos aspectos, pasado simple y pasado continuo.